Hola, soy Deline, y el esposo de mi hermana me gritó en medio de un banco que yo era una mendiga, aunque ese mismo banco yo lo ayudé a financiar. Él se rió como si yo fuera nadie y todos los demás solo miraron, como siempre lo hacen, me borraron de documentos, chats, fotos familiares, hasta del testamento de mi mamá, pero lo que más dolió no fue que me excluyeran, sino darme cuenta que todo lo planearon desde el principio. ¿Cómo es posible que tu propia familia llegue tan lejos solo para hacerte sentir como un fantasma? Llegué 15 minutos tarde y el valet ni me reconoció, me preguntó 2 veces a quién buscaba, mencioné una reservación a nombre de Whitaker y me dio un boleto como si yo fuera una extraña invadiendo una fiesta ajena. El restaurante era todo de vidrio, latón y sombras, un lugar para ser visto, no para comer. En cuanto entré, sentí el ambiente helado, no por el clima, sino por la falta de reconocimiento. Nadie me volteó a ver, nadie saludó, nadie sonrió. La anfitriona me miró como buscando un error. Yo pasé de largo y vi al fondo el comedor detrás de un arco dorado. Ahí estaban los Whitaker, riendo, tomando vino, como sacados de una revista. Mi hermana Sable estaba en el centro, radiante con un vestido azul marino, su marido Lester a su lado, con esa sonrisa falsa que Estados Unidos como escudo. Su hija, mi sobrina, susurró algo burlón, y cuando me acercaba dijo en voz alta, «Es ella, la que ayuda», como si fuera un caso de caridad. Me detuve a medio paso, mis tacones hicieron eco en el piso, sonreí instintivamente, como cuando te pisan pero no quieres gritar. Nadie me saludó, ni siquiera Sable. Me acerqué al mesero más cercano y le dije en voz baja que yo tenía un lugar en la mesa de los Whitaker. Él dudó y miró atrás, y entonces apareció Lester, caminando como quien habla primero y piensa después. «Deline», dijo con tono despectivo como si fuera un perro molesto. Yo le dije que se había confirmado. Él se rió, no muy fuerte, pero lo suficiente para herir. Luego dijo, «Quizás la próxima vez confirmas con alguien que importe», y más fuerte, le dijo al mesero y a todos, «No servimos a mendigos, tal vez deberías ir al refugio del centro». Se escucharon risitas, discretas pero reales. Yo no lloré, solo asentí y seguí como si solo fuera al baño. Mi corazón latía fuerte, pero mi cara no cambió. Nadie me siguió. Encontré un rincón cerca de una ventana que no daba a ningún lado y me quedé mirando mi reflejo, tan clara como un retrato, pero aún invisible para ellos. Ya me habían hecho cosas así, como olvidar mandarme invitaciones o no agregarme a los chats, pero esto era diferente, era una declaración. Pensé en mi mamá y en cómo decía, «La familia te sostiene cuando el mundo te falla», pero ella no vivió para ver a esta versión de nuestra familia, o tal vez sí la vio y decidió ignorarla. Me quedé ahí años, o eso pareció, escuchando brindis en los que no estaba, oliendo la comida que no me dieron, sintiendo el peso de la indiferencia en mis huesos. Cuando decidí irme, no hice escena, eso les hubiera dado demasiado poder. Salí al aire frío de Dallas y caminé a mi auto, con los tacones sonando como una retirada. En el silencio del auto, metí la mano en mi bolsa y encontré un sobre que había guardado meses atrás, cerrado, intacto. Casi se me había olvidado que existía. Pero esa noche agarré el sobre como si fuera un arma y me dije en voz baja, «Otra vez no». No me fui a casa, no pude, así que manejé sin rumbo por las calles que conocía hasta que llegué al borde del lago White Rock. A esa hora todo estaba vacío. Solo se escuchaba el viento entre las hojas y a lo lejos se veían las luces del centro. Estacioné y caminé por el camino de tierra. Mis tacones se hundían un poco en el piso blando, como si con eso me afirmara en el mundo cuando nadie más lo hacía. No necesitas que te digan que no te quieren, a veces nada más no te hacen espacio. Esa frase no dejaba de repetirse en mi cabeza. No era la primera vez que me sentía así, como si no existiera, rodeada de gente con la que comparto la sangre, pero esta noche me dolió más. Quizás fue por la voz de mi sobrina, tan despreocupada, o por cómo Lester dijo lo que dijo, con esa seguridad de saber que nadie lo iba a parar, y tenía razón, nadie lo hizo. Me senté en una banca viejita, crucé los brazos y me quedé mirando el agua oscura. Entonces recordé algo de esa semana, creo que fue el jueves. La asistente de Sable me entregó un álbum familiar en una caja blanca con moño. Yo no lo pedí, ni siquiera sabía que existía. Adentro había fotos perfectas, navidades, cumpleaños, viajes. Todo ordenado y etiquetado. Lo empecé a ver no porque quisiera recordar, sino para confirmar lo que ya sospechaba. En cada foto donde yo debería aparecer, había algo raro. En una, yo salía borrosa al fondo mientras todos posaban al frente. En otra, mi cara estaba cortada y solo se veía mi mano. Y en la última página, con el título, «Los Whitaker, nuestro legado», ni una sola mención mía, ni como tía, ni como hermana, ni una nota pequeñita. No fue un olvido, fue una decisión. Dejé el álbum en la mesa por días, sin volver a abrirlo, y esa cena de hoy me recordó lo que se siente ser borrada de tu propia historia. Unas horas antes, llegué al restaurante a tiempo,
con mi correo impreso y hasta traje un regalo de anfitriona. No quería ser la pariente amargada, pero cuando me acerqué a la chica del mostrador, ella parecía confundida, tocó su tablet y me dijo, lo siento, su nombre no está en la lista. Yo le dije que se había confirmado hace semanas y hasta le mostré el correo. Ella ni lo vio, solo sonrió falso y dijo, voy a consultar con la familia, pero nunca lo hizo. No había silla para mí, ni plato, ni servilleta, solo un espacio vacío, como si mi lugar ya lo hubiera ocupado alguien más y nadie se molestó en decírmelo. Vi a Lester brindando por su suegra, todos rían, levantaban copas y Sable ni siquiera volteaba a verme. No era que me ignorara, era como si yo ni existiera. Es una crueldad que no deja moretones, pero se te marca en la voz, en la postura, en el lugar al que crees pertenecer. Me pregunté si esto era nuevo o si llevaba años pasando y yo nomás no lo quería ver. Recordé navidades donde nunca me mandaban los mensajes grupales, fotos que publicaban con frases como, todos vinieron, cuando yo sí estaba. En los eventos me presentaban como, la hermanita de Sable, y ya, y entonces entendí que no solo fue esta noche la que me dolió, fue cada pequeña cosa acumulada, cada omisión convertida en ladrillo hasta que levantaron un muro completo alrededor de mí. La verdad me cayó como un golpe frío y silencioso. No se habían olvidado de mí, me estaban borrando a propósito. Manejé a casa sin radio, solo el ruidito de las llantas y el dolor de ver todo claro. Entré y ni siquiera me quité los zapatos. Fui directo al estante a buscar una cosa que no había tocado en años. Empecé a abrir cajones, entre archivos viejos, sobres, una carpeta con papeles que guardé aunque supuestamente no debía tener, contratos, firmas, documentos que enterré junto con mis sentimientos, pero que mi instinto me decía que guardara. Esa noche no dormí, solo me quedé en el piso rodeada de papelitos, como un mapa de todo lo que estaban intentando quitarme. Lo que me habían dicho no importaba, lo único real era lo que tenía enfrente. Si no tengo lugar en su mesa, susurré, voy a construir una que no puedan ignorar. Esa noche dejé de llorar a una familia y empecé a investigar una historia. Eran pasadito de las 12 pero no tenía sueño, mi cuerpo dolía del cansancio de fingir todo este tiempo, de estar parada en un lugar donde nunca me invitaron a sentarme. Me puse calcetines en lugar de tacones y cambié el silencio por pura curiosidad. Me quedé parada viendo el closet del pasillo. En la esquina de arriba a la derecha estaba esa caja vieja que decía, Impuestos 2009, ahí lo encontré, el cuadernito verde, un cuaderno de papelería todo doblado, pero adentro tenía lo que en su momento fue todo para mí, los documentos originales de la herencia de mi mamá, escaneados, impresos, y anotados con mi letra de la semana en que ella murió. Me senté en el piso y los empecé a leer uno por uno. En el testamento original, la sección 4 decía que una parte de la herencia era para mí. Mi nombre estaba clarito, Deline Maynard, no como hermana, ni sobrina, solo yo, pero algo no cuadraba. Recordé el funeral, cuando leyeron otro testamento diferente que no tenía esa sección 4. La firma de la versión original tenía fecha de semanas antes de que mamá entrara al hospital, pero en el funeral la firma decía que fue solo 3 días antes de su muerte. Me quedé mirando eso con el corazón acelerado. Eso no fue un olvido, fue un cambio a propósito. A las 2 de la mañana abrí mi laptop y le escribí a Carla Greer, una asistente legal que trabajó con el abogado de mamá. No le escribí ni a Sable ni a Lester, solo puse, Carla, ¿sabes si se hizo alguna modificación al testamento de mi mamá en los últimos 30 días antes de que muriera? Le di enviar antes de echarme para atrás. Esa noche dormí a ratos, despertando con el ruido de mis pensamientos. Al amanecer ya tenía respuesta, Deline, tal vez quieras revisar los registros de acceso. Algo se modificó un sábado en la noche. Es todo lo que puedo decir. Lo leí 2 veces, luego busqué mi agenda. Sí, todavía uso una. Ese fin de semana yo estaba en Toronto por trabajo y no tenía señal porque no activé el roaming, ni siquiera supe que habían llevado a mamá al hospicio. Cuando regresé ya estaba enterrada, y justo ese fin de semana cambiaron el testamento. No necesité adivinar quién lo hizo. Al día siguiente fui a la casa Whitaker. Sable no estaba, andaba en Palm Springs en un retiro de bienestar, como puso en redes. Eso significaba que solo estaba la ama de llaves, Marisa, pero ella siempre me quiso. Me abrió sin decir nada. Le dije que venía a recoger unos libros que mamá me había prometido. No era mentira. Caminé por la casa como recordando cosas, hasta que llegué a la pared de retratos. Parecía un museo, todo enmarcado en oro, perfecto, los Whitaker a través de los años. Un cuadro decía, nuestros fundadores, pero en todos yo era como un fantasma. En una foto de los 90 aparezco detrás de Sable, y hasta me cortaron de los hombros para arriba. En una foto del Día de Acción de Gracias solo había 3 platos, aunque yo me acuerdo perfecto que estuve allí. En otra foto, Sable cargaba a mi sobrinita y yo salía a un lado, borrosa, casi fuera del cuadro, y luego lo vi, el muro del legado.
6 retratos enormes impresos en lienzo, Sable y Lester en el centro, abrazados, su hija, los papás de Lester y sus suegros. Yo no salía en ninguno, ni siquiera en el título, el núcleo del linaje Whitaker. Pasé mis dedos por el borde de uno de los marcos, estaba frío y filoso, no lloré, ni parpadeé, nomás me quedé parada ahí hasta que Marisa regresó con una sonrisa incómoda. ¿Encontraste lo que buscabas? Casi, le dije, solo estaba revisando unos archivos. Cuando volví a casa, abrí mi diario y escribí solo una frase. No me olvidaron, me borraron. Luego, al lado, anoté la fecha de la revisión del testamento y la encerré con un círculo 2 veces. Ellos reescribieron la historia y yo los dejé, y entonces abrí la carpeta que había prometido nunca tocar. Los papeles estaban duros, como si el tiempo los hubiera congelado. Los puse sobre la mesa de la cocina, debajo de la luz amarilla. Cada documento era una pista que me llevaba a esa versión de mi vida en la que todavía creía que la familia significaba lealtad, nombres, números, cartas de poder notarial, términos legales que en su momento leí llorando cuando mamá murió. Sin saber que me estaban quitando algo antes de poder llorarla, sentí una frialdad en el pecho, como una decisión clara que ya no venía de pedir amor, sino de ver la verdad. Agarré el teléfono y, sin saber muy bien por qué, marqué primero a la tía Lorraine. Tal vez porque esperaba que ella recordara cómo se suponía que debían ser las cosas, tal vez necesitaba que alguien me dijera, esto no está bien, contestó al segundo timbre. Lorraine, soy del INE. Hubo una pausa, me dijeron que hiciste un escándalo en la cena. Yo ni había dicho nada esa noche, pero lo ignoré. Solo quiero hacerte una pregunta. ¿Mamá alguna vez mencionó cambiar su testamento, algo en los últimos días? Ella suspiró largo. Del INE, ella se estaba muriendo. Lo que quería ya no importaba después de que el médico intervino. Mi corazón se encogió. Eso no fue lo que pregunté. Tienes que dejar de meterte en eso. Es una vergüenza. Tu mamá apenas se enfrió y ya andas buscando el dinero. No estoy tras el dinero, le dije. Busco la verdad. Suenas desagradable. Esa palabra me pegó más duro de lo que esperaba. Desagradable. Como si agradecer fuera la condición para callarte. Como si no llevara años mordiéndome la lengua cada vez que me hacían sentir como una carga. Lamento que te sientas así, le dije y colgué antes de que pudiera hacer pedazos otro recuerdo. La siguiente llamada fue a la oficina del abogado. Una recepcionista me contestó con esa voz típica de guión. Le di mi nombre y le pedí hablar con la persona que llevaba el caso de la herencia de mi mamá. Lo siento, dijo tras un ratito, se nos indicó trabajar únicamente a través del ejecutor, Sable. Dije en seco, así es, la señora Whitaker es nuestra única autorizada. Yo soy heredera directa. Hubo una pausa y luego me dijo con una voz tan fría como un cuchillo, no está en el documento final, señorita Maynard. No dije nada, no colgué fuerte, nomás terminé la llamada y me volví a sentar en la silla, y luego puro silencio otra vez. No era un silencio tranquilo, era un silencio pesado, lleno de ausencia, el mismo que se me pegaba cuando salía de las cenas familiares, como humo que no se va. Caminé hasta una cajita de madera que tengo en mi estante, donde guardo cartas y tarjetas viejas que nunca he podido tirar. Adentro había una tarjeta de cumpleaños que mamá me dio, escrita con su letra redondita. Decía, nunca dejes que nadie te diga que esta familia funciona sin ti. Recuerdo ese día, estábamos sentadas en su porche, sus manos temblaban por la medicina, pero su voz se oía firme. Todos creen que mandan, dijo tomando té, pero no aguantaría ni una semana sin ti para limpiar su desmadre. Me reí entonces, pensando que era un chiste cariñoso, pero ahora siento que era una advertencia que no entendí a tiempo. Esa noche no lloré, ni me enojé, nomás abrí mi computadora y empecé a revisar todo, cuentas bancarias, propiedades, cuentas conjuntas. Alguna vez estuve autorizada, pero luego me quitaron. Cada dato era como un clavo en su versión de la historia. Llamé a mi banco, moví mis ahorros a un fideicomiso nuevo, y agendé una cita con un asesor financiero que no había visto desde que mamá murió. Luego saqué una carpeta vieja llena de polvo que decía, documentos de confianza 2016, si ellos iba a hacer como si yo no existiera, yo me aseguraría de que el terreno donde armaron sus mentiras recordara que yo era la dueña. Me dejaron fuera de la casa. Pues voy a comprar el terreno donde está. Antes de dormir, a eso de las 4:17 de la madrugada, grabé un mensaje de voz, suave, calmado, pero fuerte. Sable, no quiero pelear contigo, pero si sigues haciendo como que no existo, vas a ver que no voy a ser tan fácil de ignorar. Se les olvidó que yo todavía tenía los planos. 2 mañanas después de esa llamada, me metí a la plataforma de una empresa que todos ya habían olvidado que yo toqué, Horizon Biotech, una de las primeras startups en las que invertí hace 10 años, cuando vivía a punta de sopa de lata y café barato. Entonces se burlaban. Una vez Sable me dijo, las camisetas no son lo tuyo, y Lester se rió y me preguntó,
si sabes lo que es la biotecnología? Yo no necesitaba saber, solo necesitaba creer en la gente que construye desde cero, y ahora, Horizon estaba a punto de salir a la bolsa, valorada en casi $900 millones. Me recosté en mi silla, escuchando el sonidito del ventilador de la lab, que casi tapaba los latidos de mi corazón. No me sentía victoriosa, me sentía enfocada. Hay un tipo de silencio que pasa cuando los números hablan por ti. Empecé a organizar los pasos que seguían. 3 cuentas en el extranjero ya estaban listas, 2 empresas de responsabilidad limitada a mi nombre que estaban en pausa desde hace años, las reactivé, no tenía prisa, iba paso a paso, sin dramas. Ellos pensaron que yo necesitaba su mesa, pero yo ya estaba construyendo el terreno donde esa mesa se paraba. Mi celular vibró, era un recordatorio del calendario que programé hace 2 años, revisar declaración de impuestos de Dracot Holdings. Sonreí, cásicamente, hasta mis recordatorios eran más leales que mi propia familia. Me quedé mirando la pantalla, los dedos sobre el teclado, y como si alara un hilo suelto, abrí una cadena de correos con el equipo legal de Horizon. Asunto: aclaración sobre acceso a la junta, mensaje urgente, necesito confirmación de la reactivación de mi puesto y transferencia de todos los activos de Horizon a Dracot Holdings. Redirección a 3R Capital Management, con efecto inmediato. La respuesta llegó rápido: entendido, señorita Maynard. Acción iniciada. Todavía conserva la mayoría de sus derechos de voto, aún los tenía, no me habían quitado todo, todavía no. Me costaba respirar al recordar un almuerzo con Lester 2 años atrás, en un restaurante de azotea, todo de vidrio y ensaladas carísimas. Él muy fresco, hablando fuerte como si todo le perteneciera. Nunca fuimos cercanos, pero siempre escondía su soberbia detrás de cumplidos. ¿Sabe?, dijo mientras masticaba algunos contratos. Los actualicé por usted. Así tendrás menos preocupaciones, me dijo. En ese momento yo no tenía idea de lo que estaba pasando. Según él, yo no estaba lista para manejar mis finanzas, y yo asentí como tonta. Pensé que de verdad quería ayudar, pero ahora veo claro, era control disfrazado de preocupación. Me levanté del escritorio, me estiré y fui a la impresora. La mano no me temblaba mientras imprimía la notificación formal, aviso de intención para reclamar todas las inversiones conjuntas iniciadas por Deline Maynard. Guardé ese papel en una carpeta manila, con las esquinas duelen en la palma. En un post-it escribí rápido: no estoy enojada. Estoy despierta. Antes de archivarlo, mi celular vibró otra vez. Pensé que era otro mensaje del banco, pero era una invitación del calendario. Tema: reunión sobre el patrimonio de Family Legacy. Organizadora: la asistente de Sable Whitaker. Me quedé mirando la pantalla, con una sonrisa burlona. ¿De verdad creían que esto ya estaba resuelto? ¿Qué me iba a quedar callada, aceptar los cambios, ponerme un vestido bonito y sonreír en las fotos? Esta vez no. Pulsé aceptar y me dije a mí misma, a ver cómo se comportan cuando crean que ya ganaron. Para cuando vieron mi movimiento, la jugada ya estaba hecha. Me desperté antes del amanecer, me dolía todo el cuerpo, no de cansancio, sino de aguantarme todo. La rabia que se guarda mucho tiempo se vuelve algo más filoso. Agarré mi celular, la invitación a la reunión seguía en la pantalla de bloqueo, un paquetito elegante de pura hipocresía. Los Whitaker querían hacer como que esto era puro negocio, pero cerrarle aún a su propio nombre no es negocio, es guerra. Abrí la aplicación del banco, tenía que sacar mis fondos de todo lo que tuviese relación con la familia. Toqué transferir, error. Acceso restringido, parpadeé, lo intenté de nuevo, lo mismo, actualicé, nada cambió. Revisé el fondo delegado, el que mamá había creado antes de que el cáncer se la llevara. Yo le había estado metiendo dinero a ese fondo por años. Mismo error. Abrí el chat de ayuda, como siempre, muy felices. Hola, ¿en qué podemos ayudar? Escribí: ¿por qué está restringido mi acceso a la cuenta terminada en 3497? La respuesta llegó 3 minutos después. Según instrucciones del administrador de sucesiones, toda modificación de cuenta debe pasar por el representante designado. ¿Sable? Claro que sí. No solo cerraron una puerta, taparon cada ventana, cada respiradero, y encima lo hicieron con una sonrisita. Salí de la app, por un rato, ni sentía las manos. Abrí el chat familiar, parte reflejo, parte costumbre. Necesitaba conectar con algo, ver que no estaba inventando la traición. El chat ya no existía, era ese chat donde desde el diagnóstico de mamá compartíamos notas médicas, fotos y actualizaciones. Ya no estaba en mi pantalla. Busqué en archivos, nada. Escribí en la barra de búsqueda, aún sabiendo que no iba a salir nada, ningún resultado. No solo me bloquearon las cuentas,
me sacaron también de los espacios digitales donde se toman decisiones, se hacen bromas, se planea la vida, no estaba desconectada. Me habían borrado, me levanté todavía en bata y caminé a mi oficina, no había gritos ni llanto, solo un silencio que se siente cuando uno ya decidió que no se va a dejar. Abrí mi unidad segura y creé una carpeta nueva que llamé Prep Alpha 1B, ahí guardé todo, capturas de pantalla, errores con fecha y hora, la respuesta del chat, correos, una copia de la línea del tiempo del testamento y mis notas cuando el abogado de sucesiones me dijo que no. Luego abrí un portal viejo, de esos que tenía vinculados a empresas fantasma que había creado hace 10 años, cuando todavía tenía la combinación perfecta de visión y desconfianza para asegurar mi futuro. Empecé a entrar a cuentas una por una, a través de entidades en Delaware, Nevada y las Islas Vírgenes Británicas. Si ellos querían borrarme, les iba a tomar años desenredar todo. Antes de comer, escribí una carta de cese y desistimiento. No lo hice por coraje, lo hice por precisión. A quien corresponda, se le notifica que cualquier obstrucción continua a los activos, cuentas o comunicaciones bajo el nombre de Deline Maillard se considerará una violación directa al deber fiduciario y será respondida con acción legal inmediata. Todos los casos están siendo documentados. Esto no es una advertencia, es una declaración. La firmé digitalmente y la mandé directo al correo de Sable, copiando al equipo legal que antes había representado a mi mamá, sin amenazas, sin drama, solo un registro. Al anochecer estaba de vuelta en la mesa de la cocina tomando té frío cuando sonó el celular. Era un número que no reconocía, casi no contesto, pero la curiosidad me ganó. No era una voz humana, era una voz robótica, plana y sin emoción. Sabemos lo que haces. Hiciste esto personal. Yo no dudé, con calma dije, yo nací para esto. Ustedes lo hicieron personal el día que cambiaron mi nombre. Y colgué. La sala donde entré no era una simple reunión, era un escenario, pero antes de esa sala de conferencias, antes de los apretones de mano y la falsa cortesía, trataron de borrarme completamente. Todo empezó con una filtración. Así venía titulado el correo que me llegó de parte de alguien de Horizon que aún tenía un poquito de conciencia. El documento se veía bonito, bien hecho, pero era peligroso. Informe interno, Dracot Holdings, en negritas. Lo primero que decía era: ante las tensiones recientes con respecto a la herencia, queremos expresar nuestra preocupación por la señorita Deline. La salud de Maynard. Su comportamiento reciente indica un patrón de inestabilidad emocional que requiere compasión, discreción y distancia. No me llamaron loca, me llamaron frágil. Me quedé viendo la pantalla, apretando la mandíbula tan fuerte que me dolieron los músculos. Mi nombre estaba mal escrito, Maynard, en lugar de Maillard, no una, sino 3 veces en todo el documento. Oficialmente es un error, pero yo ya conocía ese truco. Cambias un nombre y de pronto todo falla, los registros ya no coinciden, tu autoridad se pone en duda, tu lugar en la mesa desaparece. Fue como un borrado silencioso disfrazado de protocolo. Luego llegaron más cosas. Capturas de pantalla, mensajes privados de otro chat familiar, no el que me sacaron, sino otro, donde hablaban de mí con una falsa compasión. Nunca estuvo bien, pobre Deline, siempre le cuesta entender las cosas. Uno de los mensajes más duros venía del número de Sable, decía: estoy haciendo lo mejor para ella. Alguien tiene que hacerlo. Llamé a Julia de Horizon, ella fue miembro de la junta y me asesoró por años, una de las pocas que me tomaba en serio aunque yo estuviera callada. ¿Lo viste?, le pregunté. Hubo una pausa. Sí, ¿lo crees? Otra pausa. No creo que sea cierto, pero tu hermana me mandó algo sobre una crisis. Era confidencial. Luego silencio. Colgué. No grité, no aventé nada. Abrí una ventana, dejé entrar el aire y permití que las mentiras se fueran como la lluvia. No me estaban atacando con pruebas, me atacaban con susurros. El arma no era la acusación, era la preocupación. No me llamaban peligrosa, me decían demasiado frágil para confiar en mí. Esa clase de cuento que te hace parecer defensiva en cuanto lo niegas. No expliques, Spawn. Y así redacté una declaración, no mía, sino del equipo legal de Horizon. La fundadora y visionaria financiera, Delphine Maynard, sigue activa, comprometida con su rol de liderazgo y ahorita revisando temas legales relacionados con sus propiedades privadas. Toda la estructura interna sigue igual. Fue un mensaje corto, frío, pero para quienes estaban poniendo atención, fue suficiente. Al día siguiente yo misma empecé una campaña tranquila para reafirmar contratos, reactivar correos electrónicos y restablecer mi autoridad en bases de datos públicas. Todo lo que tenía, lo protegí, pero aún así sabía que eso no bastaba para detener lo que ya estaba en marcha. Esa noche, al cerrar mi laptop y recostarme en la silla, me llegó un correo, sin asunto, sin remitente, solo un texto: buen intento, pero ya te están borrando otra vez. Esta vez más rápido,
lo leí 2 veces y solo respondí una línea: que pinten. Yo estoy a punto de cambiar todo el lienzo. La sala donde entré no era una simple reunión, era un escenario. Dracot Holdings no escatimaba en gastos. Había ventanales de piso a techo, paredes de nogal y una mesa de juntas hecha a la medida que seguramente costó más que mi primera casa rentada. Todo olía a poder. Entré exactamente a las 9:58 de la mañana, ni antes ni después, lo suficiente para mostrar puntualidad, pero también para obligarlos a voltear cuando se cerraron las puertas. Vestía un traje gris carbón, sin adornos, sin joyas, el cabello recogido y solo llevaba el reloj que me dejó mi mamá. Todos los asientos ya estaban ocupados. Lester estaba en cabecera, con los dedos entrelazados como juez a punto de dictar sentencia, sable a su lado, con esa cara perfecta que usaba siempre que había cámaras. Aunque hoy no había, nadie me saludó, nadie se paró, pero tampoco me dijeron que me fuera. Caminé hasta el otro lado de la mesa, abrí mi laptop sin decir nada y me conecté a la pantalla de la sala. La primera diapositiva apareció enseguida: registro de verificación y errores en la línea del tiempo del patrimonio. No dije nada por 10 segundos, que se quedaran viendo, que se preguntaran si estaba presumiendo. Luego empecé a hablar, clara y directa: este es un reporte cronológico de todos los documentos legales relacionados con el patrimonio de los Maynard en los últimos 10 años, incluye metadatos, registros de acceso, documentos, cadenas de control. La pantalla empezó a cambiar rápido, correos, fechas, direcciones IP, y entonces apareció la imagen que cambió todo. Era una copia escaneada del contrato que, según ellos, yo había firmado a los 21 años, una cláusula que le daba poder a Lester sobre ciertos activos. Dije con calma: esta firma se supone que se hizo un día en que yo estaba en Milán, dando una conferencia, y mostré la tarjeta de embarque, una foto con fecha y hora, y la transcripción de lo que hablé ese día. Silencio total, nadie se movió. Luego pasé a la siguiente diapositiva: Horizon Biotech. Mi inversión original. El fideicomiso que está ligado a esa inversión. El mismo fondo que Sable y Lester creían que ya se había acabado. Dije: quiero mostrarles el estado actual de la cuenta fiduciaria 217A, se creó hace 10 años, y desde entonces yo la he controlado completamente. Hoy tiene $1,000 millones en activos. Hice una pausa, di un clic, transferencia iniciada, la pantalla parpadeó y luego mostró el mensaje de confirmación: transferido a 3R Capital Holdings a mi nombre. Todo. Completo. Podía sentir como el oxígeno se les iba de los pulmones. Lester se quedó mirando como si no entendiera la suma, los ojos de Sable miraron hacia la ventana como si estuviera buscando una salida. Finalmente dijo con una voz bien bajita: esto no es lo que mamá quería. La miré fijo y le dije: no, esto es justo para lo que me preparé. Tú solo pensaste que nunca me iba a despertar. Nadie dijo nada, no hubo votación, la reunión terminó así, uno por uno, se levantaron y se fueron en silencio, sin ni siquiera llevarse sus cuadernos. Yo me quedé, guardé mis cosas y cerré mi laptop despacito, con calma, mientras metía una carpeta en mi bolsa. Pasó un ejecutivo joven que apenas conocía, se detuvo, volteó a ver la mesa y me deslizó una nota pequeña. Era una hojita doblada con el logo de la empresa: están planeando algo. Cuídate, decía. No me asusté, no pregunté nada, solo asentí con la cabeza y me susurré a mí misma: déjalos. Acabo de voltearles la mesa. Hay verdades que no se tienen que decir, solo se viven. Al día siguiente de esa explosión en la junta, me quedé en casa, sin reuniones, sin llamadas, solo yo y un silencio que se sentía tan pesado como si fuera otra piel. No era paz todavía, era ese vacío raro que se siente después de que todo se rompe. Estaba sentada en la sala, encogida en la orilla del sofá, con una taza de café que ya ni caliente estaba. En la tele, un presentador sonreía mientras hablaba de cambios en liderazgos empresariales. Mi nombre no salió, pero el de Sable sí. Whitaker renuncia a la junta directiva de Dracot Holdings por motivos personales y de bienestar. Eso leyó. Ni una palabra de las firmas falsas, ni una mención de la transferencia de $1,000 millones que sacudió la empresa, como si nada hubiera pasado. Lo maquillaron, como siempre, lo vendieron como una estrategia. No esperaba aplausos, pero pensé que la verdad pesaría más. Esa noche me puse un vestido negro y tacones, y fui a una gala benéfica. Ya había confirmado semanas atrás. Llegué puntual, caminé por la alfombra roja con la misma seguridad que había mostrado en tribunales y eventos. Sonreí, saludé, hice mi papel. Todo iba normal hasta que empezó la ceremonia. El anfitrión empezó a decir nombres de donantes, socios, familias. Luego hubo una pausa donde debía ir mi nombre, y nada, me brincaron. Una de las organizadoras, una mujer que conocía desde hace años, me miró y luego volteó rápido, como si ya lo hubiera ensayado.
Algunos se dieron cuenta, otros evitaron voltear a verme. Yo me quedé quieta. Aplaudí al siguiente nombre como si no hubiera pasado nada, pero claro que lo noté, no me refutaron, pero tampoco quisieron aceptar que tenía razón. Ese fue su último movimiento. Si no podían callarme, me iban a borrar, y yo los dejé creer que solo estaba ahí, presente pero lejos. No me enojé, no envié correos, no tomé el micrófono para corregir, porque callar no es rendirse. A veces callar es la prueba de que ganaste algo tan grande que ya no necesitas explicarlo. En casa abrí mi laptop y tenía un mensaje de un miembro de la junta de Horizon. Decía: solo quería que supieras que no todos votamos con ellos. Me quedé viendo el mensaje un momento y luego lo cerré. Una semana después, Horizon valió más de $1,200 millones, sin prensa, sin ruido. Firmé el documento que me hacía accionista mayoritaria, sola en mi depa, con pantalones deportivos y una sudadera, sin lujo, solo tinta y una larga exhalación. Después de eso, abrí un cajón y saqué la placa de esa gala, donde habían escrito mal mi nombre otra vez, SRA, alcaldesa, como si fuera otra persona, como si mi nombre verdadero todavía les costara. Debajo de esa placa deslicé la nota de mi mamá, la que me dejó hace años. Ya me la sabía de memoria, murmuré en voz baja. ¿Todavía no dicen bien mi nombre? Pero nunca van a olvidar quién fui. No todos los legados se heredan, algunos se escriben con dolor, orgullo y a la manera de una misma. Era un viernes por la mañana cuando llegó el paquete. No tenía nombre en la etiqueta, solo mi dirección escrita en una letra que me sonaba muy familiar. Casi ni lo abro. Pensé que sería otro recuerdo silencioso de una familia que se comunicaba más con silencios que con palabras. Adentro había solo una memoria USB, sin carta, solo una pequeña etiqueta con la letra de mi mamá, solo para ella. La conecté a mi laptop sin esperar nada. Apareció un video viejo, grabado en su cuarto, tal vez semanas antes de que muriera. La luz estaba bajita, su voz muy suave, pero sus ojos eran claros. Deline, dijo despacio, como si le costara decirlo, sé que te han hecho sentir como una sombra, pero tú eres la luz que mantiene unida a esta familia. No me di cuenta que había dejado de respirar hasta que la pantalla se puso negra. Más tarde ese día, tocaron el timbre. Era mi padrastro. No lo veía desde hacía casi un año. Se veía más viejo, o tal vez nunca noté lo cansado que estaba cuando mi mamá todavía vivía. Traía un sobre pequeño, algo amarillento, con el sello cerrado. Lo escribió una semana antes de quedarse sin voz. Dijo sin voltearme a ver: ¿tenía que dártelo? Pero no lo hice, tenía miedo, no quería más pleitos, fui un cobarde. Me lo entregó y no dije nada, solo asentí. Cerré la puerta y me quedé ahí. Leí la carta sentada en el piso, con las piernas cruzadas frente a la estantería. Era cortita, bonita, con su voz escrita en tinta. Dejé instrucciones para que tú las guíes. Si escuchan, guíalas. Si no, quédate con lo que es tuyo. Van a tratar de borrarte. Conozco a mis hijas, pero tú siempre supiste dónde se rajaba el piso. No había poesía, ni drama, solo verdad. No lloré, no me enojé. Doblé la carta, la puse junto al USB y las llevé a una cajita de madera que guardaba en mi oficina. La abrí, las guardé y las cerré despacito, no para esconderlas, sino para guardarlas como prueba. Prueba de que el calor fue real, que el frío vino después, que alguien una vez me eligió. Al día siguiente me desperté antes del amanecer, me serví un café y me senté a ver el sol salir. No tenía nada que demostrar, pensé en todo lo que me quitaron. Mi lugar en la mesa, mi nombre en los documentos, mi voz en la sala. Me robaron en medio de todo el ruido. Susurré, pero ella me lo devolvió en un suspiro. Como a mediodía me senté a leer mis correos, la mayoría cosas normales, un par de clientes, uno de Horizon confirmando transferencia de acciones, y luego lo vi: confirmación de nominación, Conferencia Nacional de Liderazgo Femenino. Me habían nominado para hablar en la conferencia. Decían que alguien que cree en el poder del silencio me había recomendado, que sería un honor escuchar mi historia. Me recosté en la silla, me quedé viendo la pantalla. Nadie me había pedido hablar nunca, ni en Navidad, ni en las reuniones, ni siquiera en el funeral de mi mamá, y ahora me lo pedían porque no había gritado, porque me había quedado callada mientras ellos me borraban. Hice clic en aceptar, cerré la laptop y susurré suavecito: empieza de nuevo. Pero ahora a mi manera. No todos los finales traen venganza, algunos traen libertad. La caja era pequeña, igual de pequeña que cuando la envié la primera vez, pero ahora tenía un sello rojo: devolver al remitente. Mi letra todavía se veía, un poco borrosa por el clima, pero era claramente mía. La dejé en la mesa de la cocina y no la abrí enseguida. Era el regalo de cumpleaños que le había mandado a mi mamá meses antes de que muriera, una bufanda tejida con sus colores favoritos, azul y verde, con una tarjeta escrita a mano:
cuando por fin abrí la cajita, la bufanda estaba doblada igualito como la envié, la nota seguía sellada, y yo ya sabía, antes de verlo, que ella nunca la había leído. Unas horas después me confirmaron desde el hospital que Sable había recibido una igual ese mismo día, y que ella misma la había elegido. Claro que sí, yo no lloré ni me enojé, solo solté el aire que había guardado. Esa noche el cielo se puso rosa y la primavera tocaba los vidrios de la ventana. Cuando mi teléfono sonó, era ella, era Sable, no contesté de inmediato, lo dejé sonar hasta que casi entró al buzón de voz y luego respondí. Su voz se oía diferente, más suave, pero vacía. No esperaba que ganaras, dijo. No vine a ganar, le respondí. Hizo una pausa y luego dijo, pero no pensé que lo ibas a quemar todo. Me quedé junto al lavabo, agarrada a la orilla de la encimera. Yo no quemé nada, le dije, simplemente dejé de regar lo que me estaba matando. Hubo un silencio largo, no incómodo, solo honesto. Siempre se me dio bien fingir que todo estaba bien, dijo por fin. Tú lo hiciste más limpio de lo que yo jamás hubiera podido. No le dije gracias, ni le ofrecí perdón. Algunos lazos no se rompen, solo se sueltan hasta que ya no sostienen nada. Después de colgar, no sentí un cierre, solo claridad. Fui a mi oficina y abrí el cajón donde guardaba los últimos documentos, notas legales, páginas escaneadas, todo el caos que quedó tras pelear contra los que debían cuidarme. Saqué el testamento falsificado y lo sostuve un buen rato, luego lo quemé en silencio, no por rabia, ni por venganza, sino porque ya no quería guardarlo junto a las cosas que de verdad valían. Guardé la carta de mi mamá y el USB, esos no se fueron a ningún lado. Al ocultarse el sol ya había vaciado ese cajón, el peso de las peleas, los nombres, los fantasmas viejos, todo quedó cerrado. Me serví un té, me senté en el sofá y miré las luces de la ciudad parpadeando como estrellas necias que no esperan la oscuridad. Mi teléfono vibró despacio junto a mí, era un correo, asunto, confirmación del orador final. Ni lo abrí, el título decía todo. Seguirán reescribiendo la historia, susurré, pero yo ya dejé de pedir una página. Algunos nombres se dicen con miedo, otros con poder, los míos serán recordados en silencio. El salón de la Conferencia Nacional de Liderazgo Femenino no se parecía en nada a los espacios donde luché. No había paredes de madera oscura ni miradas duras de junta, solo un mar de caras desconocidas que no buscaban apellidos, sino historias. Las luces se atenuaron, mi nombre apareció en pantalla, bien escrito, por primera vez. Den la bienvenida a Adeline Maynard. Los aplausos no fueron ruidosos, pero fueron fuertes, como reconocimiento, no por compromiso. Subí al escenario paso a paso, como poniendo ladrillos bajo mi propio nombre. En el podio dejé que el silencio se quedara un segundo, luego dije en voz firme y tranquila, nunca quise una guerra, solo quería un asiento, y como no me dieron uno, yo preparé la mesa. No vine a hablar de traición, no directamente, vine a hablar de estructura, de estrategia, del poder silencioso que sobrevive al ruido, el que se construye en las sombras mientras todos miran las luces. Les conté mi historia, algunas partes, sobre lo que significa ser borrada, volverse invisible parada en el centro del cuadro, sobre el silencio como escudo y como armadura. La voz me tembló una vez cuando dije, me llamaron inestable por no gritar, me llamaron malagradecida por no agachar la cabeza, pero se me calmó, siempre lo hacía. La sala no se movió, ni una tos, ni un suspiro, solo respiraciones compartidas. A mitad del camino hice una pausa y miré a las filas de mujeres, líderes, mamás, constructoras de sueños, y dije, hubo un hombre que me dijo en la cara, aquí no atendemos limosneros. Lo dejé caer en el aire, luego sonreí lento y honesto. Qué curioso. Ahora todos hacen fila para atenderme. No hubo risas, solo quietud, y luego, despacio, empezaron a aplaudir, no todas a la vez, no una ovación, sino algo mejor, un aplauso lento que se mantuvo. Cuando bajé del escenario, no volteé atrás. Regresé a casa al día siguiente. El aire en mi calle se sentía diferente, o tal vez era yo. La pesadumbre ya no estaba, en su lugar había algo más firme, no orgullo, no paz, sino lugar. En el buzón había una carta sin remitente, adentro un solo papel que decía, hablaste por todos nosotros. Lo leí una vez, lo doblé y lo guardé junto a la nota de mi mamá. Esa noche no trabajé, no planeé nada, solo me senté en la ventana con mi té enfriándose, y miré a la ciudad respirar debajo de mí. No solo sobreviví, susurré, lo superé. Esto no es el final de un nombre, es el comienzo de un legado. A veces el poder más fuerte no grita, solo se niega a desaparecer. Si has escuchado mi historia desde el principio, ya lo sabes, no gané por gritar más fuerte. Gané por seguir en pie cuando los demás ya habían callado. Hubo días en que dudé de mi valor, momentos en que creí lo que ellos decían de mí, noches en que quería desaparecer en ese silencio que me impusieron, pero lo que aprendí, y lo que quiero que te lleves, es que tu valor no depende de quien te aplaude, depende de saber, en silencio y con certeza,
quién eres cuando nadie te mira, si alguna vez te han borrado, ignorado o cambiado tu historia por miedo o por la ambición de otros, no estás sola, tal vez eres el hermano que quedó fuera, el compañero que nadie recordó, el niño olvidado en las políticas de familia, tal vez eres la callada que se sienta al fondo, construyendo su propia mesa mientras los demás pelean por una silla. Habla cuando estés lista, y hazlo de una manera que no puedan ignorar. Ahora quiero saber de ti, ¿alguna vez te hicieron sentir invisible las personas que más debían verte? ¿Qué hiciste o qué hubieras querido hacer? Empecemos esa conversación en los comentarios. Si esta historia te tocó, si te hizo reflexionar, llorar o respirar un poco más hondo, déjame un comentario o dime desde dónde la ves, y si no te llegó, dime por qué. Yo también estoy aquí para escuchar, y no olvides, si esta historia te movió, suscríbete al canal para que no te pierdas la próxima, porque hay más historias que vienen, sobre la fuerza silenciosa, las segundas oportunidades y el poder de no rendirse. Nos vemos allá.